Bienvenido, mi nombre es José Manuel y hoy quiero compartir contigo este pequeño relato. La infidelidad se presenta llevando en una mano placer y en la otra dolor. La infidelidad entra sin importar si eres pobre o eres rico. La infidelidad no le importa tu raza, tu color, tu posición económica, ni tu lugar de origen, tampoco ve tu nivel de moralidad. La infidelidad te aparta de la verdad para convertirte en un mentiroso. Este es el relato. Todo iba bien. Mi esposa y yo teníamos lo necesario. Yo tenía un buen trabajo y lo que ganaba era suficiente para nuestros gastos. No teníamos mucho, pero tampoco nos hacía falta nada. Una mañana al llegar al trabajo, el gerente me llamó para informarme que la empresa estaba pasando por un momento difícil y por lo tanto estaban recortando personal y yo fui uno de los que fue despedido. Tenía algo ahorrado, por lo que los primeros días no vi cambios en mi hogar. El problema empezó cuando yo no conseguía trabajo en otro lugar, pues por causa de la pandemia del COVID-19 nadie estaba contratando personal. Al contrario, estaban despidiendo a mucha gente porque todo estaba cerrado. Decidí ir a buscar al dueño de una bodega de licores que estaba cerca de donde vivía y pedirle trabajo. El dueño era un joven que muy amablemente me atendió y me dijo que me había visto porque éramos vecinos y me aceptó como ayudante de bodega. Al principio mi esposa me llevaba el almuerzo hasta el trabajo y se quedaba a comer conmigo. El dueño muy amablemente nos dejaba quedarnos dentro de la bodega. Después de un buen tiempo, ella empezó a cambiar conmigo y ya no quería llevarme la comida al trabajo, porque decía que ya le daba vergüenza mi condición de ayudante y que prefería que yo llevara mi comida desde la mañana. Recuerdo muy bien ese día. Quería darle una sorpresa a mi esposa. Un día antes había recibido una llamada de mi antiguo jefe diciéndome que volviera a mi puesto ya que las cosas empezaban a mejorar y que les era útil en la empresa. Esa mañana salí como todos los días anteriores a trabajar, pero no le dije nada a mi mujer. Yo decidí ir por unas flores y traérselas a mi mujer y ya no ir a trabajar de ayudante. Compré unas rosas rojas, unos chocolates y un peluche. Era mi forma de agradecerle a ella la ayuda y la comprensión que había tenido conmigo durante esos días que la estábamos pasando mal. Pero al entrar a mi casa, el que se llevó la sorpresa fui yo. Encontré a mi mujer en mi habitación, en mi cama y con el dueño de la bodega bajo mis cobijas y ella estaba sobre él. ¿Se imaginan ustedes lo que yo sentí? No comprendía. Me quedé completamente helado. Me paralicé. Me llené de furia y los boté de la cama y los saqué de mi casa sin ropa a la calle. Me tiré al piso sin decir una sola palabra, porque la garganta la tenía seca. Era tanto el dolor que sentía que ni las lágrimas quisieron asomarse en mis ojos. Me sentí como un cachorro sin su madre, indefenso y sin salida. De eso ya han pasado muchos años. La verdad es de que yo preferí hasta hoy quedarme soltero. Quizás más adelante consiga a alguien que me valore y me respete, pero por ahora estoy bien así. ¿Cómo terminó ella? Me contaron que el muchacho de la bodega la abandonó y de ese tiempo ella ya ha tenido varias parejas, pero con ninguno le ha ido bien. La infidelidad te hace vivir una fantasía porque te aleja de la realidad. Te eleva, te hace sentir poderoso y astuto, pero al final te destroza. Cuando tu engaño es descubierto, te quedas solo, te quedas con las manos vacías, sin familia, sin hogar, y los demás pierden la confianza en ti. Antes de ser infiel, piénsalo bien, porque el fruto del engaño solo será engaño. El producto de la infidelidad solo será infidelidad.
Aunque la mentira esté bien camuflajeada y tenga apariencia de verdad, siempre será mentira. Quiero darte las gracias por llegar al final de este video y te recomiendo que te suscribas a mi canal y que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los otros videos que estaré subiendo más adelante. Un fuerte abrazo de tu amigo José Manuel. Hasta la próxima.